Bien, regresamos con el economista Pablo Secada, con quien vamos a hablar sobre el desarrollo de la brecha de infraestructura de este año. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Bien, bueno, acaban de producir el último ejercicio de brechas, que ya creo que va como en el cuarto ejercicio en menos de 2 años, ¿no? Bueno, hizo el último, lo hicieron, creo que la ESAN y no sé qué otra universidad, que midió algunas otras cosas que el IPE no había incluido. También hemos estado viendo recientemente la base de datos de APPs del Banco Mundial. Y es interesante ver que el Perú está invirtiendo más en APP según el Banco Mundial que Colombia o Chile o México en porcentaje del producto, ¿no? Si bien esos países, 2 de esos países, Colombia y México, han sacado megapaquetes de inversión en infraestructura, ¿no? Y lo último es que estuvimos para hacer un análisis, nos hicieron una consulta y al final la consulta nos llevó una peor respuesta de la que esperábamos. Nos preguntaron en cuántos procesos Proinversión ha trabajado con Banco de Inversión globales. Entonces nos metimos a las licitaciones de proveedores de Proinversión, que son normalmente consultoras, tanto las que ya se han hecho, pero que están en la web, como las que se están haciendo. Y los resultados todavía no se han definido. Y encontramos que solo en 3 ocasiones se ha trabajado con, entre comillas, bancos de inversión, pero en verdad no son bancos de inversión, son empresas de asesoría financiera, porque son apoyo, Macroconsult, Latin Pacific, y Suma. Lo más cercano de esos a un banco es Suma, pero en realidad ninguna es un banco, ninguna tiene capital para por ejemplo, garantizar la emisión de un bono, o ciertamente ninguna es global. Entonces ninguna está viendo transacciones de infraestructura en Europa, en Asia. Sus funcionarios no son especialistas en infraestructura. El mejor ejemplo de lo más cercano a lo que debería ser es Carlos Montoya, que dirigió Copri, pero como sabes, Copri privatizó, no hizo infraestructura. Entonces, en resumen, Proinversión y el Estado peruano han decidido hacer diferentes. No trabajar con bancos de inversión, trabajar con consultores y hacer los procesos ellos. Ahora, en el Perú no solo estamos desarrollando asociaciones públicos-privadas, las APP, sino también ha comenzado este boom de las obras por impuestos, que los primeros años fueron pues contados y cada vez estamos creciendo de una manera exponencial, ¿no? Estuve el fin de semana con un amigo que trabajó en el IT, con Juancho, que ahora trabaja en Volcan y ha hecho ya él solo en Volcan 8 procesos de obras por impuestos. Es una empresa grande y todo, pero si si Juancho Martínez puede trabajar para Volcan y hacer 8 procesos, tranquilamente otras empresas, el BCP y qué sé yo, pueden empezar a hacer procesos y procesos, ¿no? Y también estamos viendo muchas iniciativas, ¿no? Iniciativas privadas en que el privado le dice al Estado, yo quiero hacer eso. El Estado lo considera, si le parece bien lo concursa, en función de esos resultados gana el original o no. Pero en general te diría que si bien estás viendo que inversión en infraestructura en el Perú, como te decía, en los últimos años, según el Banco Mundial, ha venido fuerte, creo que la tarea es inmensa y el enfoque de Colombia y México reciente de hacer grandes paquetes, Colombia está en lo que se llaman concesiones de tercera generación, es el camino, ¿no? Y ese camino requiere bancos de inversión. No hay manera. Empecé la entrevista preguntándote por este estudio porque pensé que habían ustedes estudiado lo que acaba de publicar, creo que es la Universidad Pacífico, como decías. Sí. Ellos tienen en total, creo que son más de 100.000 millones de dólares. 70 y pico mil millones de dólares. Pero en parte porque incluyen sectores nuevos, salud y educación, por ejemplo, sectores sociales, ¿no? El IPE siempre había trabajado con infraestructura básica, con electricidad, agua, telecomunicaciones, aeropuertos. Ahora, el libro de Richard Webb, que va a haber que comenzar a citarlo cada vez más seguido, es una clara demostración de por qué necesitamos más infraestructura, ¿no? Lo rural, mientras que ha crecido casi por 100 años a 1.2, creo, 1.3, los últimos 10 años más, 15 años creo, creció a tasas por encima del 7%. ¿no? Sí, yo te diría que ese libro y los 2 trabajos de Javier Escobal, uno con Carmen Ponce y uno con Máximo Torero, ese es el corazón, digamos, del argumento de por qué infraestructura, ¿no? Corazón de un argumento que ha recogido, y eso sí hay que reconocerlo muy bien, el FONIE del MIDIS, ¿no? Este Fondo de Inclusión Económica, que lo que va a hacer es paquetes de infraestructura en las zonas rurales, en los pueblos más pobres, los combos. ¿No? Sí. Lo que han hecho para empezar, porque esto ya empezó, han visto en los centros poblados que ellos identificaron con su proceso de focalización, en qué andas, ¿no? Y si tú estás, por ejemplo, manteniendo una carretera, ya, yo te doy los fondos, ¿no? Pero ya son clientes de ellos, digamos, con los que más adelante van a trabajar los paquetes, ¿no? Entonces, esto está muy bien.
y que el Perú esté atrayendo inversión en infraestructura también está muy bien. Que estemos mejor que otros países, para nosotros la verdad es que fue una sorpresa. Pero el enfoque es otro, el enfoque es un enfoque de procesos plurianuales, de procesos que cortan al gobierno, no es esta dependencia pública, sino tienen que tener lógica económica. Pueden ser qué sé yo, una cuenca, puede ser un circuito económico, un circuito turístico. Siempre incide Javier Abugatá, ¿no? Sí. Javier Abugatá siempre está incidiendo en eso. Sí. Y deberían ser procesos en los que el Estado habla con un banco de inversión y le dice, ok, ganaste el concurso, ayúdame. Te pongo un ejemplo que está en el tapete, la carretera longitudinal de la sierra, ¿no? Esa es una carretera que va a darle, digamos, el espinazo a ciertas ciudades de la sierra. Más adelante debería haber redes de caminos alrededor de la carretera. Si lo vas a hacer con el Estado, no va a funcionar. Si lo vas a hacer como una APP, que va a agarrar un montón de gobiernos y un montón de años, funcionaría, porque tú dirías, primero me haces las carreteras y paralelamente me haces los caminos. Entonces tú, desde el pueblito hasta el siguiente puerto, tienes cómo irte, tienes cómo moverte, o entre una ciudad y otra ciudad, y de ahí a los pueblitos. Entonces, si lo están haciendo como lo están haciendo, o sea, hay que ser bien sonso para no darse cuenta que no va a funcionar bien. Ahora, en esta vorágine de buscar tasas de crecimiento cada vez más altas, en la que nos hemos involucrado, ya todos los peruanos estamos compitiendo contra nosotros mismos cuando tenemos tasas más altas, ir siempre por el lado de la infraestructura tiene el problema que podemos terminar creando ciertos elefantes blancos, que es como le llaman pues estos megaproyectos que terminan siendo subóptimos o subutilizados, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para limitar eso? ¿Cómo hacemos para que este ímpetu de desarrollo y de construcción no cometamos el error de irnos, por ejemplo, la interoceánica, ¿no? Fue una inversión de más de 2.000 millones. Yo creo que peor. ¿Cuál es el retorno, ¿no? a eso? Olmos, ¿no? me parece peor, ¿no? Olmos me parece una locura, ¿no? En Olmos terminas vendiéndole una parte importantísima a una empresa que tranquilamente pudo haber invertido en su irrigación ellos mismos, porque igual hubiera sido rentable. A la cuarta parte creo que fue, ¿no? Sí, fue una parte importante, ¿no? Yo creo que por ahí no van las cosas. Pero ¿qué quieres que no tienes? No tienes un plan, ¿no? Si tú ves los planes de infraestructura de los gobiernos regionales, municipios, sí, yo también puedo poner un montón de cosas en una lista. Eso no es un plan. Un plan está en función de un objetivo de mediano plazo, un plan está en función de criterios de priorización, ¿no? No existe eso. Una vez que tienes un plan, y el plan debe ser plurianual y debe cortar al Estado. No va a poder ser este camino, no se hace este camino, no. Si se hace la carretera viene con los caminos. Entonces, si se priorizó y una red de caminos que incluye carreteras, está pues entre las primeras prioridades, se tiene que hacer. El agua y el desagüe deberían hacerse en todo el Perú. Correcto. Más o menos rápido si priorizaras. La gran, no sé, no lo puedo llamar traba porque no es una traba, pero el gran salto que tienen que ocurrir en los gobiernos regionales y locales es el SNIP. En Australia tienen una oficina que es parecida al SNIP, pero en lugar de decir si el proyecto está bien o no planteado, lo que hacen es miden si es o no productivo para el país. Claro. ¿Podríamos nosotros llegar a eso? A decir, bueno, de ahora en adelante vamos a hacer lo que en el fondo tenga un impacto Entonces, en productividad económica o social también, requieres, ¿no?, un plan. Uno, requieres meter al sector privado en serio, y estábamos hablando de cómo hacerlo, ¿no? Requieres para tal caso reguladores que sean autónomos y serios, pero también requieres evaluación, ¿no? Cualquier carretera que se esté haciendo acá en el Perú debería compararse contra otras. Eso se llaman indicadores de gestión. Entonces tú deberías saber cuánto cuesta el siguiente kilómetro de este tipo de carretera, que no es comparable a cualquiera otra, pero es comparable a un grupo de carreteras. ¿De la interoceánica hay resultado, por ejemplo? ¿Sabemos? La Pacífico ha hecho una evaluación que sugiere que en realidad no es tan mala como pensábamos. O hasta puede ser buena, según el trabajo de la Pacífico de Bonifaz y Urrunaga, pero eso debería ser una cosa del Estado. Y el proceso de hacer una carretera no termina hasta que no tienes la evaluación. En algunos casos deberían haber evaluaciones de impacto. Entonces, cualquier intervención en infraestructura debería haber una línea de base y después se mide el impacto. Entonces, estos benditos numeritos del SNIP deberían retroalimentarse. En algunos casos son muy conservadores, en algunos casos son muy agresivos. Pero ahí es donde, por ejemplo, el alcalde de Charate dice, yo no puedo hacer nada porque cada vez que quiero hacer un proyecto, el SNIP me exige que yo pruebe que por esta carretera van a transitar X número de vehículos y acá sencillamente no hay vehículos que transiten. Y ahí ellos dicen que hay ciertas cosas del SNIP que hacen imposible la infraestructura. Ese es otro punto, el sistema de evaluación del Estado antes de hacer y después de hacer, y los sistemas de control de gestión que te estoy mencionando deberían estar al servicio de los gestores de políticas públicas.
Entonces el señor de Charate en realidad no debería estar peleándose con el SNIP. Debería decirle al SNIP, quiero hacer ABCD. Y el SNIP debería trabajar con él, ¿no?, en sacar ABCD, si son rentables para la sociedad. Hay un gran problema, y yo lo he visto en el Ministerio de Economía y Finanzas. El ministro le pregunta a los presidentes regionales en una reunión, uno a uno estuvo haciendo reuniones con ellos Lucho Valdivieso, y le dijo, dime los proyectos 1, 2, 3 en prioridades, y no saben. Y casi seguro el primero es agua, el segundo es caminos rurales, y después puede ser electricidad o telecom u otra cosa, o quizás un centro de salud. No saben priorizar. Entonces, por eso decía, plan, sector privado bien metido, evaluación, y todo esto en un contexto en el cual el SNIP trabaja para ti. El SNIP no es un defensa machetero, ¿no?, que le llega la pelota y la despeja. El SNIP es el 10 que te toca la pelota o el 9 que te ayuda a meter el gol. Y eso es más o menos simple. Imagínate un señor que hace proyectos de agua en el MEF, en la dirección respectiva. Él se ha visto en su vida 30 proyectos. A él le piden un proyecto en algún departamento de provincias y se va y lo hace en una semana, en 10 días. Tiene los parámetros en su computadora. Entonces, a todo eso deberíamos ir. ¿Y en qué andamos? En lo mismo que estábamos hace 20 años. En llorar porque no me dan más, en que el SNIP es feo, en que el SNIP es malo. Tú sabes que en promedio, si un proyecto valía 100 en prefactibilidad, termina valiendo 150. No. De la base de datos de proyectos del Estado. 9 de cada 10 proyectos de infraestructura terminan costando más de lo que se... Claro, entonces en realidad muchos no debieron ser aprobados. Entonces hay que cambiar todas estas cosas. ¿Estas cosas están en la agenda? No. ¿Está en la agenda hacer las cosas seriamente con inversión privada en infraestructura? En realidad no. Que esté entrando un montón, ¿qué quiere decir? Que estás en una situación tan retrasada contra otros países que hay un montón de oportunidades. Bien. Pero que estés haciendo las cosas como debería, ciertamente no. Muy bien, Pablo. Te agradecemos tu visita. No, gracias a ti. Bien. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.